buenos días. En este momento voy a presentarme. Mi nombre es Nelson Adrián Aguilar Núñez, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, cursando la asignatura de Derecho Procesal Civil 1, que me la imparte el doctor Carlos Izaguirre. Para continuar, vamos a explicar o voy a explicar el proceso declarativo ordinario. Para que exista un proceso declarativo ordinario, lo primero que tenemos que entender es que debe de existir las partes, un demandante y un demandado y un hecho controvertido. Para esto también tenemos que darnos cuenta que debe de existir entonces una demanda. Y la demanda tiene sus pasos y tiene su forma de presentación. Y su forma de presentación es por escrito, en papel, tamaño, oficio. Y entre los requisitos que debe tener la demanda o que conlleva la demanda, vamos a enumerar los siguientes. Primero es la suma. En la suma lo que damos a entender es el tipo de demanda. Demanda, en este caso, declarativa ordinaria con la especialidad al final, de acuerdo a la especialidad que vamos a interponer en este caso. Seguidamente, pues viene lo que es la designación precisa del tribunal. Aquí es donde tenemos que tener claro, de acuerdo a la demanda declarativa ordinaria y la especialidad, si la vamos a realizar en un juzgado de letra civil, que sería en un departamento, o en un juzgado de paz civil si se hace en un municipio. También en estos casos podemos darle una vista a lo que es el mapeo de jurisdicciones de la Corte Suprema de Justicia para poder ubicarnos exactamente en esa jurisdicción donde vamos a interponer la demanda. Después hablamos del preámbulo, en la misma escrito la demanda. En el preámbulo es donde van los datos del demandante, con su número de identidad, su profesión, su domicilio, teléfono, correo, lo que él tenga para dónde comunicarse. Lo mismo, los datos generales del apoderado legal o el representante del derecho, que sería el abogado, con sus generales también. En este caso, su número de identidad, número de colegiación, su domicilio, número de teléfono, fax, correo electrónico, y todo donde podemos ubicar, como también los datos generales del demandante, del demandado, perdón, y con su número de identidad, su domicilio, si fuere conocido. Entonces, todas esas generales van en el preámbulo y haciendo mención que se procede en la demanda, ¿verdad? Y después vienen los hechos. ¿Cuáles hechos? Los hechos controvertidos que se van a interponer en la demanda. En este caso, deben de ser hechos expuestos de forma precisa, con orden y claridad. No hacer ambiguos, no hacerlos como de una forma general, sino específico, ¿verdad? Y después vendrían los fundamentos de derecho, que es en la norma legal en la cual se fundamenta la petición, los hechos, o sea, en qué lo vamos a fundamentar. Según el Código Procesal, según el Código Civil o todas las leyes a la Constitución de la República, todos los artículos que tienen que ver en estos fundamentos de derecho. Después vienen los medios de prueba. En los medios de prueba son todos aquellos que van a hacer constar y acreditar la demanda que estamos interponiendo. Esos medios de prueba pueden ser documentales, testificales, de peritaje, etcétera, ¿verdad? Todos aquellos medios técnicos, incluso de audio, lo que podamos contar, para fundamentarlo también como medio de prueba en la demanda. Después vendría lo que es el poder, cuando se hace el poder en la demanda o poder en escritura pública, que también va plasmado en la misma, ¿verdad? Y que se le da al profesional del derecho, el demandante en este caso. Y después vienen los anexos que se acompañan. Si fue una demanda, por ejemplo, en escritura pública, se anexa, digamos, la fotocopia de la escritura pública o la escritura pública
del poder, o de si fuese una sociedad, el demandante mercantil o una sociedad. Entonces en este caso sería la copia de la estipulación de esa sociedad en escritura pública también, o cualquier otro documento que se pueda anexar, ¿verdad? Y la petición es lo que sigue, y la petición también debe de ser clara y concretamente con lo que se pida. Incluso también se debe indicar el valor de lo demandado. Y al final sería lugar y fecha, y lo que es la firma y sello del apoderado legal o representante del derecho, en este caso el procurador, cuando se le ha otorgado el poder, ¿verdad? Y en este caso, pues ya teniendo el escrito de la demanda con todos los requisitos, con todos los acompañantes, vamos a presentarnos ante el secretario o la secretaría del juzgado correspondiente para dejar la original y copia de esa demanda. Ahora, ¿cuántas copias vamos a dejar? Pues eso va a depender de la cantidad de demandados, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si fuesen 3 demandados, vamos a dejar la original más 3 copias de la demanda y una copia de recibido, donde el secretario va a hacer su dación en cuenta, donde hace su presentado, firma, fecha y sello, ¿verdad?, de la presentación de la demanda. Entonces, esa le queda como evidencia también de que fue presentada. Y después se hace ahí lo que el secretario hace, la carátula del expediente, y al tener ya todo eso bien foliado, preciso, lo va a pasar al juez, ¿verdad? Eso lo pasa al juez y el juez va a hacer la revisión de ese expediente. Cuando el juez haga la revisión del expediente, ¿en cuánto tiempo? Él lo va a hacer a mayor brevedad posible. No existe en sí un tiempo estipulado, pero dice que a mayor brevedad el juez va a hacer la revisión de ese expediente. Y él va a emitir lo que es un auto, o sea, una resolución. En este caso, esa resolución la va a hacer por medio de auto. En ese auto, él sea esa demanda, se pueden dar los 3 escenarios. 1, que la admita; 2, que la inadmita; o 3, que la mande a subsanar. Ahora, si la admite, el proceso va a seguir su curso normal. Si la inadmite, el demandante puede presentar un recurso de apelación, el por qué no fue admitida su demanda. Y si lo manda a subsanar, va a tener máximo 10 días para subsanar en los puntos que el juez estipule en el auto. Todo eso se lo va a notificar el secretario o receptor al demandante. Cuando vamos a irnos por la línea primero de la admisión de la demanda, porque en este caso se puede dar la admisión. Cuando está la admisión de la demanda, se da el auto y todo, se notifica, y de ahí se pasa al receptor, y el receptor va a emplazar al demandado. ¿Cuánto tiempo va a tener para contestar en el emplazamiento al demandado? 30 días máximo para contestar la demanda. Vamos a irnos por una vía que todo se dé normal. Digamos que viene el demandado, contesta la demanda en el tiempo preciso, que sería máximo 30 días, y el juez admite la contestación de la demanda. Si la admite, la contestación de la demanda, va a tener el juez máximo 20 días para indicar fecha de la audiencia preliminar. Entonces, ese sería el curso normal. Pero digamos que se puede dar el otro caso ahí, que el demandado se dé en rebeldía. Entonces, no contesta la demanda en el tiempo que estipula ya la ley. Y entra en rebeldía, se notifica la rebeldía y siempre pasa a la audiencia preliminar. Ahora, vámonos por la vía de la subsanación, subsana también y se va al mismo proceso de la admisión y sigue el curso normal. Pero pueden darse otros escenarios, como por ejemplo, digamos que cuando se hace la respuesta
de la demanda, o sea que el demandado contesta la demanda, puede darse lo que es la reconvención. Entonces la reconvención es como hablamos normalmente una contrademanda, o sea que él va como demandar otra vez al demandante. Y aquí entonces el demandante se convierte en demandante reconvenido y el demandado se convierte en demandado reconveniente. Y en este caso, si se diese ese punto, el demandante, o sea, reconvenido, va a tener máximo también 30 días para hacer esa contestación a esa reconvención. Y digamos que contestó y sigue su proceso y también llega a la parte que admite el juez y todo, va siempre a proyectarse a la audiencia preliminar. Y lo mismo ocurriría en el caso de la inadmisión. Si se va al recurso de apelación el demandante, pues si se hacen las correcciones respectivas o lo que haga falta en el expediente, pues también seguiría su curso normal. Pero digamos que no se dio o no pasó el recurso de apelación, se manda a archivar. Entonces, esos son los casos que se pueden dar. Ahora, en esos casos de la reconvención, después de la reconvención, puede darse también que se presente ante el secretario del juzgado lo que es las excepciones materiales o excepciones procesales, ¿verdad? En este caso se pueden alegar, ¿verdad? Unas se pueden alegar antes de la audiencia preliminar o hay otras en la audiencia preliminar. ¿Cuáles serían estas excepciones materiales? Como por ejemplo la compensación, la nulidad del negocio jurídico, la falta de capacidad de representación o postulación, falta de litis consorcio necesario, demanda defectuosa, litis pendencia, cosa juzgada, etc. Entonces, eso se pueden alegar en el proceso de la contestación de la demanda también. Ahora, ya cuando tenemos todo esto y ha seguido su curso normal, pasaríamos a lo que es la audiencia preliminar. Entonces, el juez programa de acuerdo al tiempo, que son máximo 20 días, él va a programar la fecha de la audiencia preliminar. Cuando se da esa audiencia preliminar, o cuando ya se estipula o se calendariza esa audiencia, también va a ocurrir en el momento, digamos que ya se llega a la audiencia, también se cumplen ciertos pasos, ¿verdad? Entonces se hace la comparecencia, donde va a comparecer el demandante con su abogado y el demandado con su abogado. Entonces allí se hace la comparecencia. Entonces el juez, cuando está la comparecencia, va a hacer la apertura de la audiencia preliminar. Cuando hace la apertura, el secretario hace la dación en cuenta, que quienes son los que están presentes en la sala, en la audiencia preliminar, esa es la dación en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? Eso no dirían como unos pasos, pero los pasos en sí, que son precisos según el Código Procesal Civil, son el intento de conciliación. Siempre se va a hacer primero el intento de conciliar con las partes, ¿verdad? Tanto el demandante como el demandado con sus apoderados, ¿verdad? Y en el siguiente sería el saneamiento de defectos procesales. Si hay defectos procesales, allí es el momento oportuno para hacer el saneamiento, tanto el demandante como el demandado. Tienen que aprovechar en ese momento preciso, ¿verdad? Después sería fijar la pretensión y la oposición. Entonces se fijan ahí el momento procesal oportuno, la pretensión y la oposición misma de la demanda, ¿verdad? Y seguidamente se hace lo que es fijar términos de debate. Entonces aquí se fijan los términos de debate para la audiencia que va a ser la siguiente, ¿verdad? Que sería a 2 meses máximo la audiencia probatoria. Entonces allí se fijan, en esta audiencia se fija todo lo que se va a debatir. Y también está por último la proposición de los medios de prueba. Entonces en este caso el juez cuando se proponen los medios de prueba, el demandante tenía en el escrito de la demanda, digamos, 16 medios de prueba. Pero pueda que en el momento del día, pues de esos 16 voy a tomar 10 medios de prueba.
Y lo mismo, primero lo hace el demandante y después el demandado. Y los proponen, pero el que los propongan, quien va a decidir si esos medios de prueba son aceptados o no, es el juez. ¿Por qué? Porque el juez puede decir que hay medios de prueba que pueden ser impertinentes, que pueden ser improcedentes o inútiles. Entonces, de acuerdo a eso, él va a calificar si esos medios de prueba están en esa condición, entonces no los va a admitir, son inadmitidos. Pero si cumplen los requisitos, los va a admitir. Y por último, hace la admisión o inadmisión de esos medios de prueba. Eso lo hace el juez. Entonces, ya cuando tenemos todo esto, se da la inadmisión, también puede proponerse el recurso de reposición verbal. Si, digamos, el juez no admite un medio de prueba, entonces ahí la parte que se sienta afectada puede hacer un recurso de reposición verbal y lo hace que le dice al secretario que se haga conocer en el acta sucinta que se está suscribiendo y se hace el protesto. Entonces, cuando ya tenemos todo esto y se termina la audiencia preliminar, el juez va a calendarizar la fecha para la audiencia probatoria, ¿verdad? Entonces, en este caso, tiene máximo 20 días. Entonces, de acuerdo a su agenda o cómo esté en su desempeño, él va a programar ese tiempo estipulado para la audiencia probatoria. Y de acuerdo también a los medios de prueba, porque si hay de peritaje, el juez tiene que mandar a hacer, bueno, primero hacer lo del perito, elegir el perito de acuerdo a los procedimientos también procesales, para hacer los mismos, agregarlo al expediente, tenerlo en el momento preciso y pasar a la audiencia probatoria. Ahora, la audiencia preliminar también se puede convertir en probatoria. ¿En qué caso se puede convertir? O sea que en el momento se pueden unificar las dos. Ahora, solamente hay 3 casos en donde la audiencia preliminar se puede convertir en probatoria. Número 1 sería cuando la prueba solo es documental. Si la prueba solo es documental, ahí mismo en la audiencia preliminar se hace la probatoria de eso. El siguiente caso sería cuando la prueba propuesta sea otra que pueda practicarse en la preliminar. Un ejemplo es que los testigos estén presentes y ambas partes lo tienen. Entonces, ahí mismo se va a la probatoria. Y el otro caso sería cuando todo lo que está en el problema o está en lo controvertido de la demanda se reduzca a una cuestión de derecho, o sea, a una interpretación de la norma. Entonces, en esos casos, allí de una sola vez se termina la preliminar y la probatoria. Pero si no ocurren estos 3 eventos, entonces se programa a 2 meses máximo la probatoria y cuando ya nos presentamos en la probatoria, también se tienen que reunir o tienen los pasos específicos. Número 1, cuando ya estamos presentes, digamos que ya nos presentamos a la audiencia probatoria. Entonces, en este caso, se hace la lectura del acta sucinta, que fue el acta que se realizó en la audiencia preliminar. Recuerden que esto siempre el juez hace la apertura, ¿verdad? Y también el secretario hace la dación en cuenta, ¿verdad? Estoy hablando ya de los pasos precisos. Entonces, después viene la lectura del acta sucinta, que fue el acta que se suscribió en la audiencia preliminar. Después viene lo que es la práctica de la prueba, que es aquí donde, por ejemplo, la prueba se presenta tanto el demandante primero y después el demandado. Todos los medios de prueba propuestos en la preliminar los van a proyectar en la audiencia probatoria. Preciso, ¿verdad? Concisos y claros. Y después pasaríamos a los alegatos finales. Aquí los alegatos finales primero los va a hacer el demandante. Tienen máximo 30 minutos para hacer los alegatos, ambas partes. Primero el demandante y después el demandado. En este caso, ¿qué se hace en los alegatos finales? Uno sería enaltecer nuestros medios de prueba. Si yo soy el demandante, entonces yo voy a enaltecer todos los medios de prueba a mi favor. Otro es minimizar los medios de prueba de la contraparte. O sea que yo voy a hacer como que esos medios de prueba no reúnen o no son precisos para favorecerme en lo que el juez va a hacer al final de la sentencia.
Y por último, hacer que la sentencia sea estimatoria, en mi caso, sea estimatoria, o desestimar la de la contraparte. Entonces, eso se hace en los alegatos penales, ¿verdad? Eso ya lo hace el apoderado legal. Y por último, está la sentencia. Esta la dicta el juez. El juez dicta la sentencia y la hace ver en ese momento, o tiene un tiempo estipulado para dictar la sentencia, que si no me equivoco tiene máximo 10 días para dar la sentencia, ¿verdad? Entonces aquí estamos terminando lo que es la preliminar y la probatoria. Ahora nos queda solamente dar a entender de que ambas audiencias se deben de hacer siempre con las dos partes, demandante y demandado, pero se pueden dar algunos eventos, como por ejemplo que el demandante no se presente a la audiencia, ya sea preliminar o probatoria. Entonces el demandado, si siente que no le afecta o no siente que no tiene ningún énfasis el que no se haya presentado, él puede decidir de que se suspenda, y se suspende todo y se manda a archivar. O sea, hasta ahí sería el fin. O también puede ocurrir que el demandado no se presente a las audiencias. Entonces, si el demandado no se presenta, ahí sigue su curso normal. Entonces el demandante dice, siga su curso normal y se sigue el proceso correspondiente en el proceso declarativo ordinario hasta llegar a la sentencia. Entonces, estos son los casos que se pueden dar en el proceso declarativo ordinario. He tratado de explicarlo a brevedad siguiendo los lineamientos del Código Procesal Civil y de acuerdo a la explicación que nuestro doctor en Derecho, doctor Carlos Izaguirre, nos ha explicado en sus cátedras que brinda en la Universidad Tecnológica de Honduras. Muchas gracias.